Dios los conoce a ustedes más por el Espíritu que por lo que son en la carne, y más si han nacido de nuevo. Como somos seres espirituales, todos los problemas de la vida de nosotros, o todas las bendiciones de la vida, caen en el mundo espiritual. Las maldiciones que puedan haber, y que el Espíritu es el que causa todo a nuestro alrededor. Cuando el Espíritu está alegre, el cuerpo está sano, está alegre. Amén. La Biblia dice que aún el Espíritu sano hermosea el rostro de la persona. Repito, un espíritu sano es un cuerpo sano. La medicina, tanto la alópata como las nuevas medicinas paliativas, como la homeopatía o el naturismo, o todas las medicinas que quieran venir aparte de la medicina alópata, han tratado al hombre como un ser de carne, que no posee espíritu, sencillamente como un jugo biológico de moléculas, como un vaivén de moléculas y neuronas, y toda la medicina la lanzan para un cuerpo, sin tener en cuenta que el hombre, antes de ser un cuerpo, es un espíritu. Así que se están perdiendo lo mejor de la película. Cuando se sana un cuerpo, se sana una consecuencia, pero no una causa. Se trata de una consecuencia. Es como quitar la fiebre sin atacar la infección. Es como tratar de tirar un baño de agua tibia en una enfermedad, en una infección, una bacteria bien fuerte, y poner agua fría y quitar una fiebre. Vuelve la fiebre y vuelve la fiebre y vuelve la fiebre. Usted puede tratar cualquier tipo de enfermedad, pero si usted no arregla el espíritu, la enfermedad va a volver. Si su espíritu no acepta la sanidad, la enfermedad va a retornar de nuevo. Si un hombre no acepta la sanidad a través del Espíritu Santo, la sanidad que da Dios, esa persona va a recurrir a los mismos problemas. Si consumía droga, va a seguir consumiendo droga. No son los consejos humanos los que van a libertar a un hombre, ni es la medicina ni las pastillas. Hasta el año 1960, en los Estados Unidos de Norteamérica, solo un ligero 25 a 30% en sus mesitas de noche habían antidepresivos, fenobarbital, el Fenergal, el Valium, el Nobrium y todo tipo de medicinas, el Xanax, para poder controlar un espíritu enfermo, para poder controlar los nervios. Y la medicina es muy buena para muchas cosas. Y crearon entonces los habilitadores de la serotonina y la dopamina, y las personas empezaron a tener pastillas para echar un poco de agua fría en la temperatura de los nervios, crear neurotransmisores parasitarios que no son de verdad. Para el año 1990 hasta la década del 2000, más del 65% de Canadá y América tienen hasta 11 pastillas en la mesa de noche para dormir. En la década del 2000 hasta el 2010, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el 85% de los americanos toman como mínimo 3 pastillas en el día. Eso sin contar que el ligero 25% de las personas que están tomando 15 pastillas diarias, y hoy por hoy hay personas que consumen entre 30 a 42 pastillas por día. Es decir, la medicina alópata ha fracasado en su intento de hacer algo por el hombre. Sin embargo, las experiencias que se han hecho en la Universidad de Boston, en Massachusetts, y las experiencias que se han hecho en Virginia University, han reunido gente y han hecho experimentos con la palabra de Dios, y con ancianos los han metido en lugares por tiempo y les han enseñado la palabra y les han puesto música cristiana, y al final del cuento los biomarcadores que habían empezado cuando ellos se metieron allí, les miraron los biomarcadores, la tensión muscular, la presión sanguínea,
el número de azúcar en la sangre y otras cosas, y estaban bien mal en eso. Pero cuando terminaron la experiencia solo con la palabra de Dios, se dieron cuenta que más del 85% sus biomarcadores bajaron. Habían rejuvenecido esas personas. La experiencia fue por 3 meses. Cambiaron totalmente su vida. Quiere decir que nos estamos perdiendo lo mejor. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan, dijo, la carne, Juan capítulo 6, 60 en adelante, dice, la carne para nada aprovecha. Es decir, las soluciones hechas en la carne son paliativos y sirven mucho para un mantenimiento correctivo en un momento determinado para tratar de solucionar algo. Pero la Biblia dice, la carne para nada aprovecha. Las soluciones que se hacen en la carne, las soluciones que se hacen en el mundo natural, las soluciones que se hacen en el cotidiano mundo diario, sin tener en cuenta a Dios, son pasajeras. La Biblia dice, mis palabras son espíritu, pero antes dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. A ver, la carne para nada, el espíritu es el que da. Eso lo dice Juan del 60 al 63. El espíritu es el que da, la carne para nada. Y luego entonces termina diciendo, mis palabras son espíritu y son vida. La solución del hombre está en el espíritu. El Espíritu Santo entra en nuestro espíritu, y cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, todas las enfermedades del espíritu se sanan. E inmediatamente se vayan sanando las enfermedades del espíritu, el cuerpo va cediendo, el cuerpo se va sanando. Nadie sabe de qué manera, pero de repente el cáncer se fue, de repente se fueron enfermedades, de repente desaparecieron dolencias. A medida que usted se llene de la unción de Dios, la unción de Dios, dice la Biblia, rompe el yugo. Y voy a tener que leer un texto que es bien importante, y yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies en este momento, por favor. En el libro de Isaías, en el capítulo 10, 27, yo lo voy a leer. Les prometí que voy a ser corto, así que no se preocupen. Isaías capítulo 10, versículo 27 dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. Escuchen esto, qué interesante, ¿no? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No dice el yugo se quebrará, como dicen muchos. El yugo se quebrará, eso no lo dice la Biblia. Dice se pudre. Si un yugo se quiebra, se solda o se arregla. Pero si se pudre, nadie lo puede arreglar. Es decir, cuando el Espíritu de Dios llega a una persona, toda la cerviz, toda la carga que está en el cuello, toda la carga que está en su mente, todo el yugo que el infierno le haya puesto, será podrido, se pudrirá, se quitará, se pudrirá por causa del poder, por causa de la unción de Dios. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Quiero que sepan que la palabra yugo significa collar de dolor. Número 1, la palabra hebrea llamada ol significa collar de dolor puesto en el cuello. La palabra hebrea llamada halal significa exceder en dolor, afectar totalmente, excederse, maltratar, causar intenso dolor, imponer burla, escarnio y maltrato. A eso se le llama yugo. A eso se le llama yugo.
el dolor, las depresiones severas, el maltrato, la falta de sueño, cosas que usted no le da entendimiento, se llaman yugos. La droga es un yugo, los vicios son yugos, son esclavitudes que trae Satanás, son armas del infierno. Pero sonría en esta mañana, porque la Biblia dice que la unción de Dios, cuando el Espíritu Santo interviene en el hombre, cuando el poder de Dios interviene en el hombre, cuando un hombre empieza aceptando a Jesucristo como Salvador personal, el Espíritu de Dios entra en esa persona y lo primero que hace es que el yugo se empieza a podrir. En este momento muchos de ustedes están sintiendo que el yugo ya no está. Muchos de ustedes saben que ya se pudrió. Otros ya no tienen ese dolor. Otros se les fue la depresión. Otros se les fue el dolor, se les fue el escarnio. Y han experimentado que el yugo ya no está. Que se pudrió por causa de la unción, por causa del Espíritu Santo. Amén. Hay una palabra bien linda que quiero que la vean. Es que dice la Biblia que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Verdaderamente libre, lo dice el libro de Juan. No hay otra libertad más que en el Espíritu Santo. Quiero continuar con otra palabra. En Romanos capítulo 8 versículo 11 dice esta palabra: si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo también revivificará sus cuerpos mortales. Se lo voy a traducir al español un poco, al idioma normal un poco. Si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo, hago un paréntesis en este momento, quiero decirte que cuando hablamos del Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo, estamos hablando del Espíritu Santo. Pero es tan fácil decirlo, es tan sencillo decir el Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo. Es tan sencillo, pero no es sencillo nada. Es muy fuerte, es muy poderoso. Levantar de la muerte a una persona, levantarlo, revivirlo, revivificarlo, ponerlo de nuevo en acción, no es un juego. El problema está que el Señor Jesucristo, cuando bajó a la tumba, Él bajó con los pecados suyos y míos. Él bajó con ellos. Pero el Espíritu de Dios estuvo con Él en cada momento. El Espíritu de Dios actuó con Él cuando Él mismo llamó a la muerte en el infierno y le dijo a la muerte: yo seré tu muerte. El Espíritu de Dios estaba con Él cuando Él entregó los pecados de nosotros y los lanzó a lo más profundo de la mar. Amén. El Espíritu de Dios estaba con Él cuando Él empezó a abrir las prisiones de la cárcel. El Espíritu de Dios estaba con Él. El Espíritu de Dios estuvo allí levantándolo, trabajando con Él. Los demonios no pudieron atarle al infierno. La muerte no le pudo atar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había bajado con Él. El Espíritu de Dios nunca se apartó de Jesús. Él dijo: el Espíritu de Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados, vista a los ciegos, abrir la puerta de los presos, librar a los oprimidos. Amén. Pero el secreto está en este. Espérate un momento. El Espíritu que levantó de los muertos, quiere decir el Espíritu que no permitió que Jesús, mientras estuviera muerto, número uno, muerto de verdad, número dos, sin gota de sangre en su cuerpo. Es decir, no tenía no había forma de recuperarlo, no había forma de engañar, no había forma ninguna de levantar ese cuerpo.
pues su sangre había sido derramada. Y la última que le quedaba, un soldado romano le atravesó el costado a Jesús, reventó la membrana pulmonar y salió agua con sangre. Come on. No quedaba nada. Y él bajó a la tumba sin ninguna gota de sangre, muerto de verdad, flagelado por toda parte. La gran diferencia es que había una vida metida en él. O había una vida metida en él. El Espíritu Santo le mantuvo viva toda su carne. El Espíritu Santo mantuvo vivo su espíritu. El Espíritu Santo viajó con él. Y al tercer día el Espíritu Santo lo levantó de en medio de los muertos, lo puso a caminar de nuevo en el escenario de la vida, se presentó de nuevo a los discípulos. El Espíritu peleó con la muerte, el Espíritu Santo venció todos los obstáculos. Él caminó de brazo con el Espíritu Santo por las cavernas del mismo infierno, por las cavernas de ultratumba caminó él. Y la Biblia dice: si ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, ese mismo Espíritu tiene el poder de revivir a cada uno de ustedes. Amén. Si ese Espíritu está en nosotros, no hay enfermedad que resista. Si usted puede entender esto, si usted puede creer esto, si usted puede aceptar esto en este día, sepa que usted tiene que reclamar eso. El Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo está en mí. Yo lo recibo hoy. No hay droga que resista, no hay vicio que resista, no hay engaño que resista, no hay traba que el diablo esté preparando que resista en mi vida, porque Él está en mí. Tiene poder de quitar el diablo, tiene poder de sacar los demonios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Si yo por el dedo de Dios, dijo Jesús. En otra parte dijo: si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos en medio de nosotros está. Amén. Si usted ha aceptado a Jesucristo, y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo mora en ti, el reino de los cielos está en ti. A veces lo digo de otra manera: si usted tiene al Espíritu Santo en tu vida, el que levantó de los muertos a Jesucristo está en tu vida. Déjame decírselo de esta manera: ese mismo Espíritu que le dio vida a la carne, que no dejó que las células se pudrieran, que no dejó que todo colapsara en el cuerpo de Jesús, ese mismo Espíritu va a sostener su cuerpo. No importa lo que hayan dicho los médicos, no importa lo que haya dicho de las enfermedades, ese mismo Espíritu le va a dar vida a su cuerpo, va a dar salud y va a dar sanidad. Si Él está en ustedes, ¿quién contra ustedes? Amén. Es bien importante que sepa que la única manera, la única medicina que puede tomar nuestro espíritu para ser sanado no es ningún tipo de doctrina. Yo puedo practicar el vudú. Puedo practicar vudú. Vamos a suponer que a mí me gusta el vudú y me pongan a cruzar las piernas y me hagan agachar y empiece con una sonrisa que es de la carne, posiciones de la carne, y luego empiece con el y me una a otros desocupados como yo y hagamos y pongamos los dedos Eso se llama doctrina de la carne. Y la carne para nada. El Buda hizo cosas muy bonitas en la tierra. Él habló muy lindo en aquella época del viejo Tíbet y de China antigua, y esa doctrina era igual que Confucio. Ellos fueron personas que dieron muy buenos consejos, pero cuando el Buda murió, la muerte le hizo hacia el Buda: bienvenido Buda, y lo metió allá, y Buda no pudo hacer nada por él, porque el espíritu de vida no estaba en Buda. Confucio dijo cosas muy lindas. Dicen, Confucio dijo cosas muy bonitas, pero cuando murió Confucio, la muerte le dijo: oh, Confucio, you welcome, bienvenido Confucio, y lo metió en la tumba y no pudo salir.
porque el espíritu que dio vida a Jesús no estaba en él. Amén. Mao Zedong le pasó exactamente lo mismo. Amén. China creía que él era el mismo Dios. Cuando murió Mao Zedong, la gente lo lloraba en la tierra. Sin embargo, cuando murió Mao Zedong, la muerte le dijo lo mismo: bienvenido, señor Mao Zedong. Y la muerte lo agarró, lo atrapó y no pudo salir, porque no tenía el espíritu que daba vida. Pero ¿por qué yo soy cristiano? ¿Por qué no soy budista? ¿Por qué no soy metafísico? ¿Por qué no soy tibetano? ¿Por qué no tengo una religión hindú? ¿Por qué no creo en el Brahmarata o en el Ramayana? ¿Por qué no creo en ninguna religión de cualquier tipo? Porque todos los líderes de esas religiones se enfrentaron a la muerte y la muerte no los soltó. Ellos no pudieron liberarse porque el espíritu que le dio vida a Jesús no estaba en ellos. Pero un día, alabado sea Dios, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, más allá de las murallas de Jerusalén, llevaron a un joven rabino que hablaba y sanaba a los enfermos, que levantaba a los muertos, que daba vista a los ciegos, que sanaba a los leprosos, que a los paralíticos les decía levántate, que a los tristes les sanaba la tristeza, que a los que estaban desnudos cubría. Ese joven rabino que decía ser el Hijo de Dios, alabado sea el Señor, un día lo llevaron a la cruz, murió en aquel lugar. Los soldados romanos estaban vigilándolo para que no se lo robaran de la tumba. Anás y Caifás estaban alegres. Los dos sacerdotes judíos: ya se acabó el problema. Este hombre que hablaba mal de nosotros ya lo enterramos. En esta tierra creyeron que ya habían enterrado a Jesús. Creyeron que habían sepultado al Hijo de Dios. Pero el problema está que el único de todos los hombres en la tierra, el único de todos que vino con el sello de garantía, el único que trajo al Espíritu de Dios, el único que trajo al Espíritu de vida, se llamó Jesús. Cuando Él fue a la tumba, cuando Él llegó a la tumba, la muerte no lo pudo detener, la corrupción no lo pudo detener, sus células no se pudrieron, nada pudo dañarse de Él, porque el Espíritu que daba vida, el Espíritu de la resurrección, estaba con Jesús. Por eso yo soy cristiano. Por eso es que nosotros somos cristianos. Por eso es que nosotros somos cristianos. Tenemos que deducir algo. Tenemos que usar, si usted quiere, use deducción científica y use los elementos de observación científica, si usted lo quiere usar. Y se va a dar cuenta que ningún tipo de arqueología, historiología, ningún tipo de análisis científico ha determinado que el Buda o que cualquiera de otra religión o cualquier cosa o hombre que se haya levantado ha podido vencer a la tumba. Sin embargo, hallazgos arqueológicos e historiadores han dicho que fue una gran verdad. Jesucristo resucitó. Lo vieron los 3 soldados romanos que ni eran judíos ni eran cristianos. Fueron testigos luego 3 mujeres que llevaron el día en la mañana. Fueron testigos cuando se les apareció a 3 mujeres. Luego esas 3 mujeres asustadas fueron y le corrieron a decir a 11 que estaban esperando en un lugar. Luego esos 11, muchos de ellos no creían, y Él se le apareció en medio de ellos, pasando por la puerta, y le dijo: paz sea a vosotros. Luego se le apareció a 70. Luego se le apareció a otros que iban camino a Emaús. Luego se le apareció a 120. Luego se le apareció a 400 cuando estaban reunidos. Luego se le apareció a muchos en Jerusalén. Luego lo vieron en Capodicea y en el Poncio y en Pamfia. Lo vieron allá. Luego dan testimonio en el gran avivamiento de Gales, que vieron caminar a Jesús, alabado sea Dios. Cientos de hombres, cientos de miles de personas han dicho: Jesús está vivo, es real, Él ha resucitado. Él ha resucitado. ¿Por qué? Porque el Espíritu que da vida estaba en Jesús. Amén. Por eso yo soy cristiano.
yo fuera seguidor de ídolos, yo fuera seguidor de Yemayá o de Malewa o de cualquier ídolo de la religión, de las religiones que usan esos tipos de ídolos. Amén. También pudiera ser un budista. Pero todo lo que ha pasado por mi vida, todo lo que he estudiado en mi vida, todas las cosas que han sucedido me dicen que solamente hay un vencedor. Su nombre es Jesús de Nazaret. Solamente hay un vencedor. Su nombre es Jesús. Hijo, si tú quieres vencer, hija, si tú quieres vencer, si tú quieres reventar las cadenas del diablo, si tú quieres quebrantar el infierno en su casa, si tú quieres establecerse como un hombre de victoria, como una mujer de victoria, usted necesita al Espíritu que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, y Él está aquí esperando por ti. No podemos nosotros darnos el lujo darnos un lujo que no es un lujo, un castigo, de rechazar al Señor Jesús. ¿Cómo yo puedo rechazar a Jesús? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Voy a rechazar la sanidad para mi cuerpo? ¿Voy a rechazar la liberación para mi vida? ¿Voy a rechazar la bendición para mi familia? ¿Voy a rechazar lo único que puede liberar a mi hogar, a mi familia? ¿Acaso yo voy a rechazar lo único que me puede dar vida a mi vida? ¿Puedo yo rechazar a que cuando este cuerpo, dice la Biblia, el polvo vuelva a la tierra? Según la Biblia, los que tienen a Jesucristo, el Espíritu de Dios está en ellos. Así que cuando tú vayas rumbo, que su cuerpo vaya al polvo, usted no va a encontrar una puerta oscura. Usted no va a pasar por un túnel oscuro. Usted no va a pasar por un día de terror. No va a andar por el valle de la sombra del infierno. Según la Biblia dice que en ese mismo momento usted estará presente al Señor Jesús. Usted no se dará cuenta ni cuando parta. No, usted seguirá caminando y se va a dar cuenta que murió si se asoma para atrás y ve su cuerpo. Porque no hay muerte para el Hijo de Dios. Nosotros somos espíritu, hijo, no somos un cuerpo, no somos una carne. La carne es un vehículo en que andamos. Hay veces nosotros se nos enferma el motor y mandamos a pintar el carro. ¿Quién de ustedes que tenga la transmisión mala de un carro manda a pintar el carro? ¿Ah? Nadie que tenga un motor malo manda a cambiarle las gomas al carro. Si usted no es arreglar la pintura, no es trabajar con su carne, es trabajar en su espíritu. Amén. Entonces dice esta palabra: si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros. Ahora hay algo increíble. El Señor Jesús dijo estas palabras y me parecen muy lindas. Él dijo: no los voy a dejar huérfanos. Ese Espíritu va a caer en ustedes. Todos los que me reciban a mí, todos los que me hayan recibido, los que crean en mi nombre, ellos van a recibir el Espíritu que yo tengo. Por lo tanto, ustedes harán lo mismo que yo voy a hacer, lo mismo que yo he hecho. Los milagros que yo he hecho, ustedes tienen el mismo poder para hacerlo, porque ese Espíritu va a estar en ustedes. Y mayores cosas haréis, porque ahora yo voy al Padre. Ahora miren esto que importante. El Espíritu Santo en griego se escribe Parakletos. Se escribe Parakletos en griego. Parakletos significa abogado, defensor, consejero y médico eterno. No, tal vez no me ha entendido. Parakletos significa abogado, defensor, consejero y médico eterno. Así que si usted tiene a Jesucristo, usted va a tener un abogado, un consejero, un defensor y un médico. En este momento, no sé lo que esté pasando en su vida, o si usted tiene un enfrentamiento cualquiera que sea una corte. Usted no tiene por qué guerrear con nadie. Usted no tiene por qué angustiarse.
no tiene por qué llorar en las noches. El abogado dijo, el juez dijo, digan lo que digan, hagan lo que hagan, usted tiene el abogado eterno. No importa lo que esté pasando, no importa lo que le digan los abogados acusadores, no importa lo que le diga, cuando usted cree que Él anda contigo, cuando usted cree que el Paracleto anda contigo, cuando usted cree que el Espíritu de Dios anda contigo, usted va a una corte con la frente levantada, usted habla con un médico sin angustia. No importa la noticia que llegue. En el libro de los Salmos dice, 112:7 dice, no tendré temor de mala noticia, pues mi corazón está firme, confiado está en Jehová. No importa lo que estén preparando en su contra, Él ya lo sabe, Él va a pelear contigo. No importa la cantidad de enemigos que tú tengas, Él peleará contra ellos. No importa la nube que se esté levantando a tus espaldas, Él ya la conoce, Él derrotará esa nube. Estamos ahora diciéndole a este pueblo, no tengan miedo, no tengan temor. El Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús está esta noche aquí, porque su palabra, esta mañana aquí, porque su palabra lo dice. Amén. Lo creemos ahora. Jesús está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Hay una unción que va a romper su yugo. Hay enfermedades que usted está lidiando en esta mañana. Muchos de ustedes están lidiando con enfermedades y hay mucha tristeza en muchos de ustedes. Tal vez los médicos le han dicho cosas que no te gustaron. Otros tienen hijos con problemas. Otras tienen hijas con problemas. Otros tienen hijos sumidos en droga. Otros tienen padres sumidos en droga. Otros tienen cantidades de cosas que están sucediendo. Pero la Biblia dice, crees tú y serás salvo tú y tu casa. Crees tú y serás salvo tú y tu casa. El Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, si Él mora en vosotros, no hay por qué tener ninguna pena, ningún miedo, ni ningún temor. Si ustedes les cierran la puerta, y yo sé que ustedes no lo van a hacer, sería imposible cerrarle la puerta. ¿Quién si le llega una noticia y le dice, usted se acabó de ganar los 150 millones de la lotería, le tira la puerta al que le está diciendo eso? ¿Ah? ¿Quién si alguien le dice, usted acaba de ser ganadora de un premio grande, viene un abogado y le dice eso, usted le dice, ¿sabe qué? Yo no quiero eso, lárguese de mi casa? Lo dudo que usted diga eso, pues el premio mayor no es la lotería. ¿Sabían ustedes que el que se gane una lotería tiene el 75% de sufrir de depresión después de 4 meses? ¿Qué? ¿No lo sabían? ¿No sabían que han habido tanto caso de suicidio después de ganarse en una lotería? Tanto caso. Gente que se comprometió, gastó más de lo que tenía y acabó con familia, acabó con hogares, acabó con hijos por una lotería, que le obligaron a la lotería de la Florida y a la lotería de Estados Unidos, que compre la lotería y lea, puede causar depresión severa el ganarse la lotería. ¿No sabían eso? ¿No sabían eso? Y usted dice, depresión, dinero. No, no es el problema del dinero. Hay cosas que usted no puede soportar en la mano porque Dios no te las ha entregado todavía. Y te van a partir la mano esas cosas. Y te van a partir el alma. El Espíritu de Dios es más que cualquier lotería o cualquier premio gordo. No puede rechazarlo. Quiero que la iglesia se ponga de pie. Quiero que me apaguen la luz un momento. Gracias, los sugieres. Yo quisiera que, por favor, me cerraran los ojos todos.